Vamos a hablar de las revoluciones en herramientas eléctricas. Por ejemplo, los taladros van de 0 a 3000 revoluciones. El taladro rotomartillo va de 0, tiene dos velocidades, de 0 a 3000 revoluciones, y tiene otra que no es velocidad, sino golpes, de 1000 a 4000 golpes por minuto. O sea, cuando empieza a perforar, esos son los golpes que da. De 1000 a 4000, depende del tamaño y el diseño. Tenemos los taladros inalámbricos, desde 3600 a 1400 revoluciones por minuto. Pulidoras, de 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Circular, lo que les decía, 6.000 revoluciones. Entonces comparémoslas con la de la pulidora, vea, que ya ventaja más de 4.000 a 6.000. Entonces el disco puede recalentarse. Las caladoras, que son las que utilizan para hacer cortes de madera, 3.000 revoluciones. La lijadora da de 23.000 oscilaciones por minuto. Y el motor Tulo Dremel puede llegar de 10.000 a 35.000 revoluciones por minuto. Entonces es importante saber esto para mirar que no metamos brocas o discos o cosas que no están diseñadas para determinada herramienta para no sufrir un accidente. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar del taladro. El taladro, aquí vemos un taladro, vamos a enumerar las partes. Tenemos el cable, protector de quiebre de cordón, switch de poder. En esta parte de arriba va el switch de inversión de giro. Tenemos las escobillas o carbones, los portaescobillas. Tenemos los bujes, algunos vienen con bujes, otros con balineras. La mayoría de trabajo pesado son de balineras. Taladros caseritos muchas veces vienen con bujes. Tenemos el inducido, ya sabe que el inducido viene con un bobinado y el colector. Tenemos el estator, que es el núcleo. Las bobinas de campo, que son las que generan el campo magnético para que el inducido pueda generar un movimiento. Tenemos el ventilador. Tenemos la piñonería, que se encarga del movimiento del mandril, que es el portabrocas. Y tenemos ya la carcasa. Esas son las partes que conforman un taladro. Sea el taladro grande, pequeño, siempre va a tener estas más partes, a no ser que sea un rotomartillo. Pero el taladro sencillo normal que conocemos son las partes que les estoy mostrando acá. Aquí vemos el taladro, tiene el cable y el protector de quiebre. Mucha gente no le coloca este protector de quiebre. El taladro le funciona, pero ¿qué pasa? El cable va a tener que hacer el esfuerzo de cuando se mueve, regresar, entonces como tipo resorte, y va a durar muy poco. Entonces siempre colocarle el protector de quiebre de cordón. Tenemos el switch de velocidades, el switch de poder, perdón, y el switch de inversión de giro. Este que vemos aquí, la palanquita esta, es el switch de inversión de giro. Es el que nos hace que el taladro, al mover la palanca, gire hacia sentido manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el switch tiene un control de velocidad. Este que vemos acá. Algunos lo traen, otros hacen la función de regular la velocidad y no lo tienen. Tiene un pin sostenido del switch. Muchas veces está haciendo un trabajo largo y lo que hace es presionarle la palanca y hundir este botón y el taladro se queda accionado sin usted tener que hacer fuerza. Sí, la perilla de control. Entonces, esta es la parte que conforma. Aquí vemos las terminales donde incrustan las conexiones que llegan de la alimentación y las que van al motor. Aquí les dejo en esta parte de esta diapositiva cómo se realizan los chequeos. Entonces aquí está muy bien enumerado, por ejemplo, C y D, y aquí le dicen cómo se va a realizar el chequeo. Ahora lo vemos en la mesa de trabajo, para que lo podemos hacer con lámpara serie o con multímetro. En la mesa de trabajo les voy a enseñar cómo se hace el chequeo, pero les dejo el soporte. Bueno, aquí vemos que con lámpara serie también se puede hacer. Los switches realmente, ¿qué tienen internamente? Tienen una tarjeta con un tria. Aquí vemos dos pisticas. Estas dos pistas son resistivas y el switch tiene dos uñitas que nos la resbala ahí a medida que apretamos el botoncito este. O sea, cuando nosotros grabamos esta perilla, esta palanca o entra menos o entra más. Y ese trayecto que
que recorre aquí es el que nos va a la velocidad del taladro. Entonces, todos los switches que regulan velocidad tienen esta tarjeta internamente. Aquí vemos, por ejemplo, por el otro lado, los contactos que cierran. Entonces, pasaremos a ver los tipos de switch. Podemos encontrar varios tipos de switch. Por ejemplo, este es el switch más sencillo. Este switch no tiene regulación de velocidad. Nomás tiene dos terminales que son las que cierran cuando presiono la palanca. Pueden ir horizontal o vertical, pero es el mismo switch. Ya cuando usted vea el switch que tiene 4 bornes, tiene el switch y tiene estos otros 2 bornes, es para alimentar esa tarjeta que le mostré. O sea, una tarjeta se alimenta de uno de estos pines y la otra de acá. Ahora en la mesa de trabajo les mostraré cómo se detecta eso. Los podemos también tener horizontales o verticales. O puede haber variación de las conexiones. Mire que aquí vienen en los extremos y aquí vienen el switch en un extremo y la conexión para alimentar la tarjeta en el otro extremo. Entonces son los tipos de switches que se manejan en muchos taladros. Aquí vemos los diagramas que podemos tener en el taladro. En la clase anterior les había comentado que hay conexión paralela y conexión serie. Aquí están los dos tipos de conexión. Vamos a analizar el paralelo. Entra la alimentación. Esta es la que va a cerrar con el switch, viene por acá y va al motor. La que está marcada como azul. Y la que viene como rojo, entra a esta bornera y vuelve y sale. Si mismo estos dos bornes tienen continuidad. Yo puedo llegar y cortar estos dos alambres y conectarlos. Ya los de ahí, el taladro me va a funcionar, pero no me va a regular la velocidad. Entonces, como les decía, esto viene aquí en estos bornes, es para alimentar la tarjeta que les mostré, esta. Y la otra la alimentan de aquí. Esta tarjeta le deben llegar los 110 voltios para poder trabajar. Entonces, una por el switch y otra por los bornes. Aquí tenemos el switch de inversión de giro. El switch de inversión de giro se encarga de hacer la inversión de los cables en las escobillas. En la clase anterior les mostré que yo intercambiando las cables de las escobillas se invierte el giro del motor. Entonces, este switcherito, ahora le explicaré cómo funciona, es el que se encarga de hacer la inversión de giro. Y tiene sus dos bobinas con polo norte y polo sur. Aquí tenemos un circuito serie. Aquí no alcanzo a ver mucho porque está tapado con las cámaras de ustedes, pero ahora en la mesa de trabajo les explicaré cómo armamos un taladro, les haré el diagramita y les indicaré cómo deben de empezar a armar el taladro si en alguna ocasión les toca hacer uso del plano. A mí en el 17 años que llevo me han llegado 3 taladros para armar. El cliente me dice que le hizo un mantenimiento y no se acuerda dónde van los cables. ¿Qué hago? Pinto cualquiera de los dos diagramas y hago las conexiones conforme van ahí. Tenemos el switch de inversión de giro. Este switch puede venir o remachado al switch de poder o por la general todos se retiran. Usted puede separarlos. Si este está malo, lo puede cambiar y colocarle otro encima nuevo que se tenga la misma palanca y que sea el mismo ancho. Entonces se puede. Aquí vemos el chequeo del switch. Esto también lo veremos ahora en la mesa de trabajo, les explicaré, pero aquí les dejo el soporte. ¿Qué hace el switch? El switch tiene dos posiciones, en A y B. Esta palanquita la muevo. Cuando está en una posición, me cierra el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Y cuando la paso a la posición B, me cierra, ya no me cierra 1 con 3, sino que me cierra 1 con 2 y 3 con 4. Ahí es donde hace el cambio de las conexiones a la escobilla. Ahora hacemos el chequeo en la mesa y vemos cómo es que se chequea el switch y cómo funciona. Fallas que me pueden presentar en el taladro. El cable es una de las fallas principales. Fernando, Porque, sí, contame. tenemos una pregunta antes por ahí de pasar a las fallas porque está relacionada a los switches. Sí, Jorge pregunta, si no se consigue los switches de velocidad de giro y el switch de control, ¿se puede arreglar? Ya que aquí no hay. a ver, o sea, no consigue ni un reemplazo, ni uno para adaptar, nada. No Hay sé. que mirar, bueno, hay que mirar a ver si no se consigue el switch,
Pues para no perder el taladro, ¿qué le tocará hacer? Colocarle un switch de codillo, al menos para que prenda, y dejarlo en la posición donde están las conexiones del switch de inversión de giro, buscar las conexiones adecuadas para que quede girando en el sentido para taladrar, pero perdería el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si no consigue el switch, le tocaría hacer eso. Cuadrar el Profe, taladro en... Sí, profe, buenas noches. No se me buenas conectaba noches. el micrófono. Sí, tengo ese inconveniente, ya que yo fui a donde venden los repuestos y me Sí, dicen que es un taladro que no es original y que no va a dar las piezas y todo, y no me quisieron vender. Entonces se quedó ahí el taladro. Y pero usted llevó la muestra sí, sí, sí. Eh, y no le propusieron alguno por ahí que... No me dijeron que vaya aquí, por ejemplo, hay un sector donde que venden las cosas viejas. Sí, Entonces ahí me dijeron, vaya para allá y ojalá consiga, me dijeron. Entonces sí me ha dado un poquito de temor en abrir porque no sé qué nomás tiene adentro y de pronto después no vaya a poder armar. Entonces ahí pero, estoy en ese dilema. Por eso le hacía la pregunta, la pero es un consulta. taladro pequeño o grande. Es un taladro mediano, no es ni muy pequeño ni muy grande, es un mediano, Sí, que tiene derecha, izquierda y tiene también el martillo. sí. Pero, o sea, ya toca buscarle hacerle un injerto, como se dice así. Es, Yo, por ejemplo, aquí se consiguen casi todos los switches. Si no se consigue uno parecido, que de pronto puede quedar un poquito más delgado. Hay que... Ahora en la mesa de trabajo les muestro uno que me tocó meterle un switch porque no se conseguía. listo, listo, gracias, profe. Ahora Muy se lo muestro gentil. en la mesa de trabajo, vamos, sale uno que tocó darle un switch, porque no se Ok, conseguía por ningún lado. ok, gracias, gracias. Ya tengo un Listo, poquito con más claro gusto. la idea. Sí, Gracias. bueno, pues. Entonces vamos a mirar las fallas que pueden pasar en los taladros, les decía, del cable cordón. Esa es una de las partes que más sufre, porque cuando estamos trabajando hay mucho movimiento, a veces los tiran al piso y les cae un ado encima, siempre los maltratan, entonces hay que revisar el cable o el cordón de alimentación primero. Switch de poder o control, a veces coge, a veces no coge, el cliente le dice que pone mucho problema, a veces le da, a veces no, está muy duro, entonces lo ideal es reemplazarlo. Yo esos switches no los destapo, porque a mí no me gusta darle pañitos de agua tibia al cliente. Pone una a limpiarlos y si se consigue un nuevo, cámbielo y evite la garantía. El switch de inversión de giro apaga el motor, lo que es el switch de poder, el switch de inversión de giro, cualquiera de los dos puede dejar el taladro inoperante. Las escobillas o carbones se gastan mucho, a veces se pegan. Hay en los videos que le voy a dejar, hay pulidoras que me las han traído, suenan feo y son problemas de escobillas. El dueño coge y compra escobillas grandes, no las pule bien, les deja barriga, entonces el aparato o suena maluco o suena como si tuviera el inducido quemado y es porque las escobillas están presionadas y no hay quien las empuje y las deje libre. Conexiones flojas y sueltas. El colector se desgasta mucho cuando son herramientas que se trabajan mucho. A veces vienen hasta reventados. Las bobinas del inducido quemado. Bujes de balineras desgastadas. Son fallas que llegan constantemente en herramientas eléctricas. Las bobinas quemadas, abiertas. Piñones reventados. Por ejemplo, en batidora los piñoncitos plásticos vienen a toda gastados. Ese es mal de las batidoras. ¿Por qué? Porque la gente tiene un negocio de hacer tortas y utiliza una batidora chiquitica. No, para eso necesito una batidora que sea industrial. Entonces, en 15 o 20 días acaba con la batidora. El mandrilo portabrocas a veces se desgasta. Eso a veces consiguen y se pegan mucho porque les entra agua, barro, entonces a veces los tornillos se pegan la cabeza y es un poco a veces tedioso retirar ese mandril. Aquí les dejo los chequeos básicos para cuando les llegue una falla. Por ejemplo, aquí dice, primero que todo hay que hacer una inspección visual, o sea, cuando llega un aparato, uno lo primero que debe hacer es, yo lo primero que miro es, destapo el aparato, miro el cable por encima, miro el motor, inclusive utilizo la nariz, el olfato,
me coloco el aparato y miro a ver si tiene algún olor a quemado, porque si yo veo las bobinas bien y no tiene olor a quemado, tiene que haber un elemento abierto. Entonces siempre hay que utilizar la parte visual, el olfato, toda esa parte. El cable de alimentación, ya dije que hay que chequearlo. Comprobar continuidad en las escobillas. Eso es uno de los... Yo cuando destapo una herramienta eléctrica, el primer chequeo que hago, antes del cable y el switch, es las escobillas. Continuidad. Si me da continuidad, no hay problema de escobillas. Porque es lo más fácil que puede chequear y es lo que más molesta. Ya ahí me vuelvo a verificar el cable y el switch por rapidez, pues. Ya, por ejemplo, se comprueba el cable del switch de poder, el switch de inversión de giro. Como les decía, se miran las bobinas, el bobinado del inducido, se verifican bujes. Por bujes llega mucho lo que es la licuadora Asterice. Demasiado. Esa licuadora, como es de buena calidad y le dan mucho maltrato, los bujes es una de las fallas más comunes. Entonces son algunos de los chequeos que se le deben de realizar a estos aparatos cuando llegan a nuestros talleres. Importante tener toda la herramienta y si no tiene el conocimiento uno, aprende y lo va cogiendo. Yo les comento una anécdota. Yo la primera vez que cogí un microondas no tenía ni idea. Trabajaba en un centro autorizado de Sony y Samsung y llegó un microondas y yo no tenía ni idea. No sabía ni que eso mataba ni nada. Pero yo a la semana siguiente estaba ya pulidito, porque que vine, me llegó eso y me vine para la casa a buscar información y a leer. Entonces, la información está, hay que aplicarla. Le llega un aparato, mira uno la información, a uno nadie le va a impedir que saque los textos, los libros, para uno aprender. A nadie le, si usted va a una oficina de un arquitecto, tiene 50, 60 libros allá. Él va a hacer un proyecto y él puede coger su información y mirando a ver qué hay nuevo, todo eso. Entonces, hay que echar mano de la información que tengamos. O ahora que hay mucha tecnología, el WhatsApp, YouTube, todo eso. Entonces, son herramientas que sirven mucho para nosotros adquirir conocimientos y adquirir experiencia. Ahora vamos a hablar de las pulidoras. Las pulidoras son una herramienta muy útil. Una pulidora le puede ahorrar 2 ayudantes a un oficial. Y son tan descarados que no, la pulidora está sonando feo, calentándose y siguen dando. Entonces, esta herramienta es la número 1 en la parte de construcción y cerrajería también. Pueden llegar a 11.000 y a 12.000 revoluciones, como les decía anteriormente. Aquí podemos observar las partes de una pulidora. Tiene el cable de alimentación, el mango, la carcasa, un apoyo, el mango auxiliar. Este es el mango que yo les comento. Yo quito la protección, pero este mango no lo quito nunca, porque si me encuentro una varilla o algo, me da fuerza para soportar la pulidora y que no me vaya de pronto a cortar una mano o hacer un accidente. Este botoncito que vemos aquí es el botón de bloqueo del huesillo lo llaman. Este se utiliza para bloquear el eje aquí y poder montar el disco. Y tenemos otros orificios para cambiar si es derecho, izquierdo. Tenemos la tapa de carbón, algunos vienen con tapa y otros hay que destaparlos para meterle las escobillas. Entonces aquí observamos las partes de una pulidora. Hablemos sobre los switches de las pulidoras. Todos estos chequeos los vamos a elaborar ahora en la mesa de trabajo. Aquí les estoy dando un buen soporte para que ustedes, aquí les explico muy bien cómo se chequea. Hay 2 tipos de switches en las pulidoras, hay un tipo 1, un tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? El tipo 1 trae 2 contactos. Entonces, cuando usted presiona el botón, se cierran todos 2. Y el tipo 2 trae un contacto que pasa derecho. Y el otro, cuando presiona el botón, nomás se cierra esta. ¿Qué pasa en ocasiones? En ocasiones llega algún oficial o algún usuario con una pulidora que la necesitaban. ¿Y qué pasó? Se le abrió uno de estos contactos. Se le abrió. Como la necesitaban, ¿yo qué hago? Ya hago un puente, lo convierto en tipo 2. Entonces hago un puente aquí y la pulidora sigue trabajando. O corto el alambre que viene aquí y lo uno con el que viene aquí. Y listo, y queda con este contacto para trabajar la pulidora. Entonces, interesante saber todo esto. Y ahora les muestro los tipo 1 y los tipo 2 en la mesa de trabajo. Aquí podemos ver las partes de una pulidora. Tenemos todo el cabezote completo,
Tenemos el switch, vemos las escobillas, el inducido. Tenemos en el cabezote ya lo desensamblamos y vemos el piñón principal, el piñón del rotor, que es el que mueve este. Aquí podemos observar los dos orificios donde cuña el pin para que no se nos mueva y podamos colocar el disco. Estos son los dos pines. Así nos va, cuando sacamos el cabezote nos queda en esta posición. Esto es lo que nos queda. Esta balinera y la otra viene incrustada acá. Tenemos el guardapolvo. Este guardapolvo es importante. Muchos me han llegado pulidoras que no lo tienen. Se les mete el polvo allá y frena el inducido y quema toda la pulidora hasta lo que no tiene. Aquí vemos el guardapolvo, las bobinas de campo. Vemos el eje que tiene un pin cilíndrico para acuñar el piñón rotativo aquí. Vemos las balineras y aquí hemos desensamblado el pin de cilíndrico más el piñón y la tuerca y la bandera que lo amarran.